a ver dos partes. En la clase pasada vimos la parte 4A, la unidad 4A que correspondía a gases ideales, que lo llené de información de cómo se comporta un gas cuando tiene baja densidad. Esto es, a bajas presiones y altas temperaturas. Y definimos que eso era en torno al punto crítico del gas con el que estamos trabajando. Hoy vamos a ver, bueno, y vimos cómo calcular no solamente las relaciones entre sus propiedades fundamentales, que son presión, volumen y temperatura, sino que además vimos cómo a partir de esas propiedades que se pueden medir, cómo podíamos calcular la energía interna y la entalpía, que son dos propiedades que siempre nos interesan. Ya mañana vamos a empezar a ver, bueno, no sé si mañana, pero mañana vamos a introducir el tema de entropía, que es otra propiedad en la que vamos a estar interesados, y también vamos a usar esas relaciones de gas ideal que vimos. Entonces, ayer nos abocamos a gases y sus propiedades, cómo medirlas. También vimos que había una relación entre el Cp y el Cv, que era la relación de Mayer, que también la vimos. Hoy vamos a ver algo muy parecido, pero enfocados a sólidos y líquidos. ¿Está bien? O sea, nosotros habíamos visto que la superficie PBT tenía muchas regiones de una sustancia pura. Hoy vamos a ver algunas características de los sólidos y los líquidos, que es mucho más fácil que los gases porque son sustancias que llamamos comúnmente incompresibles. Entonces, el objetivo de esta unidad va a ser, igual que como gases perfectos, tratar de usar modelos, es decir, un modelo que nos permita calcular esas propiedades. También vamos a usar RefProp, se puede usar RefProp también, pero vamos a enfocarnos en algunos modelos. Entonces, vamos a comenzar definiendo algunos coeficientes. Y el primer coeficiente que vamos a ver es el coeficiente de expansión lineal para sólidos, exclusivamente ahora, y después lo vamos a extender. Esto creo que lo vieron ustedes en Física 2, ¿puede ser? Si no me equivoco. Sí, profe. Sí, sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, díganme qué ven en esta foto. En la primera foto de la izquierda, ¿qué ven? Un caño doblado. Un caño doblado en donde parecería que el trayecto tiene que ser recto. Ujú. ¿Está bien? Y en este caso vemos unas vías del tren que también se doblaron en un tramo donde deberían ser rectos. Imagínense si el tren tuviera que hacer esa curvatura, ¿no? O sea, no tiene sentido. Esto es algo que tendría que ser recto. Entonces, esta deformación de los materiales ocurre porque los materiales, en este caso sólido, se expanden o se contraen cuando la temperatura varía. ¿Y cómo medimos cuánto se expanden, por ejemplo? A través del coeficiente de expansión lineal, o también conocido como coeficiente de dilatación lineal alfa. ¿Está bien? Le llamamos lineal porque fíjense que en su expresión nosotros estamos analizando una dimensión que es la longitud, que en general en estos componentes que vemos acá, la tubería y la vía, la longitud es una dimensión mucho más grande que sus otras dimensiones, como por ejemplo pueden ser el diámetro de la tubería y el ancho de la vía del tren. ¿Está bien? Paren que voy a... Ahí está. Bueno, entonces, este coeficiente se define como la relación entre la variación de longitud con la temperatura cuando la presión es constante. En estos dos casos la presión sería la atmosférica, por ejemplo. Es decir, que solo varía la presión. Y si observan la expresión esa relación está dividida por la longitud. Esa longitud es la longitud inicial del cuerpo con el que estamos trabajando. ¿Y por qué dividimos por la longitud inicial? ¿Eso qué nos da? Eso nos da una variación relativa. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que a mí el material se me expanda
1 centímetro cuando el largo total es 1 metro, que se me expanda 1 centímetro cuando la cañería, por ejemplo, tiene 10 kilómetros de longitud. No es lo mismo en términos relativos. Entonces, para evaluar con respecto a la longitud inicial es que se incorpora ese 1 sobre L. ¿Está bien? Es decir, que el coeficiente es una variación relativa respecto de la longitud inicial. En la tabla esta que les puse acá, pueden ver, por ejemplo, el coeficiente de dilatación experimental de varios sólidos. Fíjense, bueno, el acero, el aluminio, el plomo, que tienen los coeficientes más altos, y después, por ejemplo, el vidrio, que tiene un coeficiente muy bajo. ¿Está bien? Según la expresión, ¿qué unidades va a tener este coeficiente de dilatación? A ver si alguno me puede decir, sin mirar. Si acá tengo longitud, una variación de longitud, dividido longitud, 1 sobre grados. 1 sobre grados centígrados, exactamente. Y entonces me muestra cuánto se dilata por cada grado de centígrado que varía. Las unidades pueden ser o Kelvin o grados centígrados, es decir, acá puedo poner o 1 sobre grados centígrados o 1 sobre Kelvin, porque como estamos en un delta, se me va a anular, digamos, esa diferencia entre Kelvin y grados centígrados. Y es importante que este coeficiente es una propiedad de cada material. ¿Está bien? Cuando ustedes se reciban y tengan que diseñar, por ejemplo, bueno, por ahí más los mecánicos, los eléctricos y los de petróleo, no sé, pero tienen que diseñar, por ejemplo, una tubería o una vía, entonces, si ustedes observan cómo es el diseño actual, si se acercan a la vía del tren, van a ver que entre cada uno de los ¿cómo se llama? De los aceros, de los perfiles de los aceros, hay una luz, que es la que se ve ahí. Y esto es justamente porque se contempla la dilatación del material. Imagínense en Neuquén un día de verano que de noche hacen 20 grados y de día hacen 45, como pasó este verano, por ejemplo. O sea, son 25 grados de diferencia. Y por supuesto que los materiales responden a esa variación, dependiendo obviamente del coeficiente que poseen. Y entonces es por eso que si ustedes se acercan van a ver esto en las vías, que hay luz. Y cuando andan en tren, si alguna vez se subieron, ese es el traqueteo que se escucha, ¿vieron? Tac, 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 que el tren hace mucho ruido, bueno, es por esa luz que tienen. En cambio, los trenes de alta velocidad, por ejemplo, donde el andar es mucho más suave, esto se reemplazó por una soldadura de un material que tiene un coeficiente adecuado para contemplar esas dilataciones, entonces el tren casi no hace ruido. Pero fíjense, eso es para que vean la aplicación que tiene este comportamiento que tienen los sólidos. Entonces, ese es el primer coeficiente, bastante sencillo. Ahora, ¿qué pasa si en vez de que cambie la longitud, por ejemplo, varía el volumen? Bueno, entonces vamos a definir, por ejemplo, en este caso el volumen puede ser más bien para un líquido. Esto también se aplica para gases, pero no es tan exacto y nosotros lo vamos a aplicar para líquidos, por ejemplo. Acá justo el ejemplo podría ser un gas, pero no importa. Entonces, por ejemplo, tenemos un fluido, 1 kilogramo de fluido a 20 grados centígrados, 100 kilopascales, bueno, y 1 kilogramo. Y aumentamos su temperatura a presión constante, este émbolo es capaz de moverse libremente, y aumentamos su temperatura a presión constante. Bueno, ahora lo que se dilata es todo el volumen y no solamente la longitud. Y entonces se define un coeficiente de expansión volumétrico. Ya como le dije recién, esto puede ser usado para líquidos o para gases, solo que para gases nosotros vamos a usar la ecuación de estado. Y por eso es que lo vamos a enfocar esto más a líquido. A este coeficiente, perdón, esto es para sólidos y líquidos. A este coeficiente lo llamamos beta, y fíjense cómo se define. Se define de una forma muy similar al que vimos recién, solo que analizando la variación de volumen respecto de la temperatura a presión constante. Al igual que antes,
vamos a dividirlo por el volumen inicial para obtener una medida relativa. ¿Está bien? Porque de nada nos sirve saber la variación suela. Tenemos que saber con respecto a qué medida inicial estamos variando eso. Entonces, esto, como el volumen, fíjense, aparece tanto en el numerador como en el denominador, nosotros podríamos dividir por la masa para obtener y tener la misma expresión, o sea, esto se puede expresar como m por b y esto m por b, se me anula la masa, y puedo tener la misma expresión nada más que utilizando el volumen específico. ¿Está bien? Fíjense que al igual que la ecuación de estado que habíamos visto para gases ideales, esto también es una ecuación de estado, porque lo puedo igualar a cero y me relaciona las variables fundamentales, solo que en este caso a presión constante. Entonces, esta es una ecuación de estado. ¿Está bien? Bueno, el gráfico este que les mostré, les muestra cómo se comporta la sustancia según su coeficiente. Si el coeficiente es grande, si el beta es grande, entonces para una variación de temperatura dada, entre este ejemplo 1 y este ejemplo 2, en los dos casos me va a variar 1 grado centígrado, pero estoy usando sustancias distintas. Los dos tienen las mismas condiciones de presión y temperatura al inicio y al final, y estoy usando la misma masa. Pero cuando mido experimentalmente en la sustancia A, cuando elevo ese grado de temperatura, observo que el volumen se expande bastante, o sea, un valor notable de expansión de volumen. En cambio, en la sustancia B, cuando hago variar la temperatura en 1 grado centígrado, la expansión de volumen es muy pequeña. Entonces, en el caso A significa que la sustancia tiene un coeficiente de expansión volumétrico grande, mientras que en el caso B tiene un coeficiente de expansión volumétrico pequeño. ¿Está bien? Esto, por ejemplo, se puede observar la diferencia entre el vidrio y el metal, podríamos pensarlo. Si yo analizara el coeficiente de expansión volumétrica entre un metal y un vidrio, voy a ver que el metal, por ejemplo, tiene un coeficiente de expansión mucho más grande. Este coeficiente lo podemos obtener de ResProp para cada una de las sustancias, y fíjense que tiene las mismas unidades que alfa. 1 sobre grado centígrados. Bueno, acá le puse un ejemplo típico de cuando un vaso de vidrio lo llenamos con alguna bebida caliente, por ejemplo, o fría, y se fisura. Los mecánicos ya van a ver que esto es otra propiedad que se llama shock térmico, y se analiza de otra forma más rigurosa, no con esto, pero bueno, lo van a ver en materiales 1. Entonces, acá en la tabla tenemos mezclados coeficientes de líquidos y sólidos, coeficientes de expansión volumétrica de líquidos y sólidos. Fíjense que yo acá le puse para gases, pero esto lo vamos a obviar, es porque acá aparece, pero nosotros nos vamos a concentrar en sólidos y líquidos. Entonces, fíjense, por ejemplo, el mercurio, la glicerina y el alcohol etílico, que son líquidos, tienen un coeficiente mucho más grande, por ejemplo, que el hierro, el aluminio y el cobre. ¿Está bien? Estos son líquidos y estos son sólidos. El petróleo, lo mismo. Y acá en el de abajo tenemos también mezclados, bueno, estos creo que son líquidos líquidos y gases, y vemos que nos da un rango de temperatura acá. Nos da un rango de temperatura porque en realidad este coeficiente depende de a qué temperatura se esté midiendo. Nosotros en general en los ejercicios lo tomamos como constante, a menos que se diga lo contrario. Pero rigurosamente varía según la temperatura, pero varía muy poquito. Ay, me olvidé de ponerles acá. Bueno, imagínense que yo tengo este recipiente que no está fisurado, ¿no? Está enterito, y tengo un líquido que ocupa totalmente el volumen del recipiente. Supongamos vidrio y un líquido, ¿está bien? Si yo caliento el conjunto, o sea, caliento ese vaso de vidrio con un líquido adentro,
los dos materiales se van a dilatar por efecto de este coeficiente que tienen. Pero como tienen coeficiente distinto, como vimos acá, por ejemplo, el líquido se va a dilatar más que el vidrio. ¿Está bien? Porque beta va a ser mayor. ¿Y qué va a pasar con el líquido? Si se dilata más de lo que se dilata el recipiente, entonces el líquido se va a derramar. ¿Me siguen con esto, chicos? Me Sí, olvidé de profe. ponerles, Sí, sí. bien, Sí. me olvidé de ponerles un dibujito. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los que trabajan en petróleo, sobre todo, cuando tienen tanques de almacenamiento, que están expuestos, por ejemplo, a cambios de temperatura, si están en un lugar que tiene una amplitud térmica en el día grande, entonces si ustedes tienen un tanque y lo llenan hasta completamente, ante cualquier variación de temperatura, ese líquido va a ejercer una presión mayor dentro del recipiente y puede ser que el recipiente no esté preparado. Entonces siempre se deja como una luz o un espacio para considerar esa expansión, porque si no el recipiente puede explotar directamente. También lo que se usan son válvulas de alivio para dejar escapar el fluido y que si se dilata, entonces no se eleve la presión interior del tanque porque fallaría, digamos, explotaría. Entonces, esto es importante, es muy importante también cuando tenemos, por ejemplo, una combinación así. Tenemos un recipiente de un material y un fluido distinto, ¿no? Bueno, existen algunos casos particulares, como por ejemplo el agua. Vieron que el agua, a pesar de ser una sustancia tan cotidiana, se comporta distinto a todo. En esta sustancia, o sea, el agua, ocurre que cuando aumenta la temperatura, se provoca una contracción en la sustancia y eso se puede ver en esta tablita que sacamos de RefPro. Esto es algo muy particular, igual no lo vamos a usar, pero para que ustedes sepan, si se encuentran con esto, por ejemplo, a una temperatura y a una presión dada del agua, yo tengo densidad y voy a tener un volumen que ocupa. Y RefPro me va a dar para esas condiciones un valor de volumen, un valor de coeficiente volumétrico. Si yo bajo la temperatura a la misma presión, porque el coeficiente, si se acuerdan, era a presión constante, entonces me va a ir dando los valores de volumen. Y voy a ver que el volumen del punto 1 al punto 2 me disminuye. Del punto 2 al punto 3 también me disminuye. Pero del punto 3 al punto 4 me aumenta. Es decir, tiene un comportamiento anómalo y en este rango el coeficiente en algún momento valdría 0, digamos, ¿no? Pasa de positivo a negativo. Y esto si lo dibujan, acá no dibujamos el volumen específico, dibujamos la densidad, que es la inversa, porque los valores de volumen específico son muy chiquititos para la escala. Entonces, si uno dibuja la densidad, les va a dar este comportamiento, que en un momento sube y que en otro momento baja. El de volumen específico sería así la curva, ¿no? Inversa. Por eso, profe, el agua sólida ocupa más volumen que el agua líquida, ¿no? No, porque fíjate que esto es para este grado de temperatura. Eso ocurre cuando se congela, que es lo que vimos antes. Eso es la congelación del agua hace una expansión del volumen. Pero en Claro. este caso no estaríamos en Ah, condiciones ambientales. Que yo no sé por qué no se ve no lo encontré en los libros, porque eso no se ve en la superficie PVT, porque se debería ver algo anómalo. Pasa que es tan chiquitito este cambio. Fíjense que nosotros acá, en esta expresión anterior, estamos interesados en estos coeficientes que dependen de la variación de un volumen, pero nosotros sabemos en realidad que la variación de volumen de líquidos y sólidos es muy pequeña y que por eso la llamamos incompresibles. Sin embargo, eso no significa que no se puedan calcular. Nosotros acá sí vamos a querer calcular las variaciones, aunque después muy probablemente las despreciemos. ¿Está bien? Es para que sepan que también en líquidos y sólidos se calculan. Ahora más adelante lo vamos a ver. Entonces, ya vimos el coeficiente de expansión lineal, el coeficiente de expansión volumétrico, ahora vamos a ver el coeficiente de compresibilidad isotérmico, que es muy parecido, fíjense, el otro era la variación de volumen respecto a la temperatura, este es la variación de volumen respecto de la presión, pero cuando la temperatura es constante. ¿Está bien? Esa es la definición del coeficiente de compresibilidad isotérmico. Las unidades ahora, ¿cuáles van a ser? Ya no van a ser 1 sobre grados centígrados, sino que van a ser 1 sobre unidades de presión, que pueden ser bar,
pascales, atmósfera, etc. Fíjense que también es una ecuación de estado y es una propiedad de la sustancia que me muestra cómo varía el volumen con la presión. ¿Está bien? Este menos, ¿se imaginan por qué es? La compresión, ¿o no? Es porque siempre que delta B es positivo, delta P es negativo. Entonces, para definir un coeficiente positivo, le agregamos un menos. ¿Está bien? Es por eso. Porque en líquidos y sólidos siempre delta B, si este es negativo, este tiene que ser positivo, sí o sí. ¿Está bien? Profe, ¿no es a T constante? Sí, a T constante. Ah, por lo que decía al lado de la ecuación de estado. ¿Por qué? No, la ecuación de estado te dice que es una función que te relaciona las tres variables, nada más que la temperatura permanece constante en este caso, pero esto es una expresión general. Lo que te Claro, dice es que si vos igualás a cero, si yo paso sumando todo este término, esto lo igualás a cero. no, está bien. ¿Está bien? Profe, creo que lo que dice el compañero es que ahí dice ecuación de estado a presión constante. Ah, me equivoqué. Sí, perdón. Esto me te Claro, referías, eso. pensé que... Sí, sí. Claro, Corríjanlo, pero capaz lo chicos. estaba pensando mal, entonces no decía No, nada. no, está perfecto. Es a temperatura constante. Pensé que me hablabas de esta expresión, que es general. Sí, esto es por vaga porque lo copié del anterior. ¿Vieron? Lo copié de acá y me quedó. Cámbienle ustedes a temperatura constante. Creo que lo tienen bien igual ustedes en la que les subí de Susan. Bueno, entonces, lo mismo que antes es lo mismo que si usamos acá el B extensivo y acá también el B extensivo. ¿Está bien? Eso creo que les queda claro. Entonces, vean que en la tabla le muestra el valor de este coeficiente para los distintos estados de agregación. Si bien yo le dije que no íbamos a usar para gases, esto es a modo comparativo. Fíjense que para líquidos es el más chiquitito de todos, varía muy poco, para líquidos varía un poco más y para gases ya varía bastante. ¿Está bien? Entonces, como esperábamos, algunas características, podemos decir que este kappa toma valores muy pequeños para líquidos y sólidos, es negativo porque P y B varían inversamente, y es equivalente si acá se utilizan volúmenes absolutos. ¿Está bien? Esto es para que ustedes vean las diferencias. Bueno, fíjense que este coeficiente, o sea que yo les dije que si bien si íbamos a hacer hincapié en sólidos y líquidos, estos en realidad se pueden usar para los gases, pero nosotros para los gases siempre lo que hacemos es utilizar la ecuación de estado. Pero si ustedes, por ejemplo, quisieran aplicarlo a un gas, entonces en este caso lo que vamos a hacer es introducir en esta definición la ecuación de ¿qué? Yo le digo gases ideales y ustedes ya tienen que tener en mente la ecuación de... La ecuación de estado, ¿viste? La ecuación de estado de gases perfecto. Esa se la tienen que tatuar en el cerebro. O sea, yo le digo gas perfecto, ustedes ecuación de estado. Entonces, según la definición, si nosotros hacemos, si tomamos la ecuación de estado, que es esta para los gases ideales, y hacemos la derivada del volumen respecto de P cuando la temperatura es constante, que es esto que nos pide acá, entonces tenemos que derivar esto. Tenemos que hacer la derivada del volumen respecto de P cuando T es constante. Esto nos va a dar esta derivada, porque RT es una constante y tengo 1 sobre P. O sea que la derivada me va a dar menos RT sobre P cuadrado. Si yo lo reemplazo adentro de esta expresión, me va a quedar esto 1 sobre P. Acá hay que trabajar un poquito matemáticamente y reemplazar 1 sobre B. Porque ven, yo reemplacé esto y después 1 sobre B, que va a ser la inversa de esto, ¿está bien? Es como que reemplacé las dos cosas, reemplacé esto y reemplacé 1 sobre B. Les va a quedar simplificado que kappa es igual a 1 sobre P para gases perfectos. Es decir, que esa expresión nos indica que para gases a baja presión, a mayor presión, mayor será el coeficiente de compresibilidad isotérmico, con lo cual la variación del volumen será menor para un mismo delta P.
Esto es para que vean nomás cómo le queda la expresión para gases perfectos. Creo que en la guía no lo usamos porque, ya les digo, es más para sólidos y líquidos. Pero bueno, para que sepan que también se puede aplicar. ¿Está bien? Lo que se hace cuando aplicamos gas perfecto es meter la ecuación de gas de estado adentro de las definiciones y listo. Solo vale para gas perfecto esta expresión. Bueno, en esta tabla les muestro para que vean cómo buscarlo en Respro, por si tienen que hacer algún ejercicio, ustedes después lo pueden ir y comparar con Respro. ¿Está bien? Estos son los nombres en inglés. Para buscarlos van a opciones, propiedades, y buscan las propiedades derivativas, y les va a aparecer este es el kappa, y este es el beta. ¿Está bien? Les va a aparecer así con estos nombres resumidos, para que ustedes sepan. Fíjense, bueno, como les dije recién, que para un estado me da un valor de kappa porque el coeficiente nos dice cómo varía el volumen en la cercanía, por ejemplo, de esa temperatura o de esa presión. En el caso de que sea a temperatura constante, es en la cercanía de esa temperatura, y en el caso de que sea a presión constante, es en la cercanía de esa presión. Por eso van a ver que nos da un valor por cada estado, porque son variaciones muy pequeñas las que considera. La variación de volumen de los sólidos y de los líquidos con respecto a la temperatura es muy pequeña. Entonces, hasta acá vimos que el volumen varía respecto de la presión y la temperatura si una de las otras variables permanece constante. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si nos varían las dos condiciones? Si nos varía tanto la temperatura como la presión. Y para analizar eso en un líquido y un sólido vamos a recordar lo que dijimos la clase pasada acerca de que las propiedades pueden expresarse en función de otras dos propiedades. Y para el caso del volumen, esas propiedades son presión y temperatura. De esto creo que se acuerdan. Yo les había hecho una lista de X y Z, Y en función de X, Z y Z en función de X. Bueno, ahora le ponemos nombre. ¿Se acuerdan que cuando simplificábamos esta expresión se llamaban canónicas? O sea, esas variables se llamaban variables canónicas. Pero bueno, si yo quiero calcular la derivada exacta, entonces lo voy a tener que expresar en función de sus derivadas parciales, exactamente igual que habíamos visto. ¿Está bien? Entonces, si miramos estas expresiones, ¿qué vamos a ver? Que el primer término es la definición de ¿quién? ¿Cómo varía el volumen respecto a la temperatura? Presión constante es la definición del coeficiente beta. ¿Está bien? Y la segunda expresión de cómo varía el volumen respecto de la presión a temperatura constante es la definición de kappa. ¿Está bien? ¿Hasta acá me siguen? Sí, Sí, profe. sí, profe. Bien. Fíjense que en realidad esta derivada, vamos a tomar, perdón, esta que fue la última que vimos, delta B con respecto a delta P a temperatura constante. Y les voy a volver acá, que es esta, ¿no? En realidad delta B respecto a delta P a temperatura constante, si yo quiero despejar este término que está entre paréntesis, me va a dar menos B por kappa, ¿está bien? Y por eso acá, abajo, me aparece menos B por kappa, solo que acá B lo saqué factor común. Solamente para que no se pierdan. Fíjense que a la derecha tengo una expresión equivalente a esta, pero el volumen lo puse como B variable, como nos dice la definición. ¿Está bien? Y en cambio, en la expresión de la, esto es la expresión de la izquierda, perdón, la expresión de la derecha, tengo la misma expresión, pero fíjense que el volumen, hice una trampita y lo puse como volumen inicial. Y este volumen inicial es constante porque es el volumen de un estado en particular. Entonces fíjense que esta es la definición verdadera y esto es una aproximación. ¿Y por qué hacemos la aproximación? Y las aproximaciones las hacemos porque es más fácil, porque nos simplifican las ecuaciones y la integración. ¿Está bien? Al momento Entonces, de integrar, se lo ahorra, ¿no? ¿cómo? Al momento de, digo, después de integrar, el diferencial de B se lo ahorra por lo que veo, porque... O sea, Claro, ahora vamos a ver las dos, la diferencia entre las dos, tal cual.
entre las dos expresiones. Pero ¿por qué puedo hacer esto? Es por lo que les dije al inicio. ¿Por qué puedo hacer esta aproximación en vez de usar la verdadera, digamos, la verdadera resolución? Bueno, porque como estamos trabajando con sólidos y líquidos y el volumen entre los estados final e inicial suele ser muy bajo en las condiciones en las que nosotros trabajamos, entonces el volumen es casi constante y puedo considerarlo como el inicial. Entonces, vamos a integrar las dos expresiones. Vamos a integrar, teniendo en cuenta que esto es variable, es decir, que el volumen varía en mi transformación, aunque sea poquito, y vamos a considerar la aproximación haciendo de cuenta que el volumen es constante. ¿Está bien? Entonces, si yo integro la expresión 1, vamos acá abajo ahora, entonces yo tengo que integrar ambos miembros. Entonces tengo que agrupar las variables al lado de su diferencial, vamos a decirlo así. Es decir, que el volumen acá lo tengo que pasar dividiendo para poder integrar dB. Entonces, si yo integro acá, acá y acá, respecto al estado, yo acá le puse estado inicial B0 y estado final no le puse su índice. Entonces, vamos a ver que nos va a quedar un logaritmo del estado del volumen final sobre el inicial, y de este lado nos van a quedar deltas. ¿Está bien? Porque esta es directa la integración. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora despejo, o sea, aplico el antilogaritmo para despejar el volumen? Porque yo en definitiva lo que quiero calcular es la variación de volumen. No tenemos que perder de vista qué es lo que quiero calcular. ¿Está bien? Entonces, si yo aplico el antilogaritmo, vamos a tener b sobre b0 igual al exponente, es logaritmo natural, así que es exponente a todo esto, ¿no? Elevado y todo esto en el superíndice. Y ahora b0 lo paso multiplicando, que es la expresión que tengo acá abajo. O sea, acá hice 2 en 1, ¿está bien? Me saqué encima el logaritmo del lado izquierdo y pasé el b0 multiplicando. ¿Hasta acá me siguen, chicos? Esto es matemática, es una pavada. Después lo hacen ustedes en el cuaderno. Si yo ahora resto ambos miembros de la igualdad B0, voy a obtener esta expresión de abajo. Y si ahora saco factor común B0 del término de la derecha y lo paso dividiendo, voy a obtener finalmente esta expresión. ¿Qué me dice? Que la variación de volumen relativa, que es lo que siempre me importa, siempre me importa, va a variar, y fíjense que va a ser función, obviamente, de los estados final e inicial y de los coeficientes de expansión volumétrico y el isotérmico. ¿Hasta acá me siguieron? Es decir, que acá obtuve la variación del volumen relativa al volumen inicial cuando varían presión y temperatura. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? Bueno, sigo yo, ¿eh? Si no me paran, sigo. Ahora vamos a ver la otra expresión, la que era aproximada. Esta va a ser mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque acá directamente, cuando integre, yo dije que este volumen ahora iba a ser el volumen inicial. Entonces, si yo integro, esto me va a quedar un delta, que es lo que se ve acá, sobre el volumen inicial, sobre, o sea, esto que me va a dar la variación de volumen relativo, y en función también de las variaciones de presión y de temperatura y de los coeficientes, por supuesto. Fíjense que las dos expresiones son distintas. Entonces, vamos a ver con un ejemplo cuán alejado nos da esta variación con respecto a esta variación. Bueno, ¿qué nos dice el ejemplo? Nos dice, acetona líquida a 20 grados centígrados y un bar ocupa un volumen de 1,287 centímetros cúbicos sobre grado. Y además nos dan el coeficiente de beta y de kappa experimentales. ¿Está bien? Y el inciso A me pide la presión que actúa sobre el líquido cuando el mismo se calienta a un volumen constante de hasta 30 grados centígrados. ¿Está bien? Pero fíjense, acá me pide la presión que actúa sobre el líquido
Cuando se calienta a volumen constante, acá no me está pidiendo variación, directamente el volumen es constante, o sea, dB es igual a 0. Me varía la temperatura y la presión. Pero los dos coeficientes, si vimos antes, nos hablaban de la variación del volumen. Entonces vamos a usar la ecuación que vimos recién, que es genérica, que me da la variación de volumen respecto de la temperatura y la presión. Y hago el cálculo con las dos expresiones. ¿Está bien? En primer lugar, vamos a tener que si B es constante, vamos a volver a la expresión de atrás, vamos a usar primero esto. Si B es constante, esto me da 0. Y de este lado tengo E elevado a la todo esto. Si E elevado a la algo me da 0, ¿qué significa? Perdón, les dije cualquier cosa. No, está bien, no les dije cualquier cosa. Perdón, esto me va a dar 0. Entonces, toda esta expresión, me olvidé el menos 1 acá. Claro, Si esta entonces expresión, eso te sí, tiene que dar 1. exactamente. Si esto me va a dar 0 y paso el 1 para este lado sumando. Es decir que 1 va a ser igual a E elevado a la todo esto que está entre llaves. Eso significa que lo que está entre llaves, ¿cuánto tiene que ser? 0. 0, porque E a la 0 es igual a 1. Entonces, eso es lo que le escribí acá. Me había olvidado de ese 1 que me había quedado volando. Entonces, volumen constante me queda que es... Sí. En ese caso no es más fácil partir de la definición y saber que directamente el diferencial de volumen es 0, entonces como de la definición que está arriba, la I. ¿Está? Sí, entonces directamente como el diferencial de volumen es 0 y el volumen no podría ser 0 nunca, lo único que queda que sea igual a 0 es lo que está dentro del paréntesis. Que es Sí, pero exactamente tenés lo que mismo que hizo integrar, es usted. lo mismo. Lo que pasa es que quiero que vean las dos formas, digamos. Ah, ok, ok. Sí, es lo mismo igual. O sea, vos encaralo por el lado que quieras. Yo para que sigan la deducción, nada más. Porque este es un caso fácil por ahí, pero por ahí no va a ser tan fácil. Bueno, entonces de acá lo único que me queda es despejar P2. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me piden? La presión que actúa sobre el líquido cuando el mismo se calienta a volumen constante hasta 30 grados centígrados. Entonces, de esta expresión despejo P2 y calculen. Y fíjense lo que varía la presión. O sea, estaba a 1 bar y a volumen constante, solamente porque subió 10 grados centígrados me alcanzó 240 bar. O sea que fíjense que a pesar de que la variación de volumen es muy pequeña, en este caso en particular tenemos un aumento de presión importante. ¿Está bien? Ahora, el inciso B, bueno, esto no les hago el ejemplo porque esto es exactamente lo mismo. Esto me va a dar 0 y acá va a ser directo, ¿no? Me va a quedar 0 igual a esto y me va a dar exactamente lo mismo entre 1 y 2. Pero este es un caso sencillo. Más vale que las dos ecuaciones me hagan lo mismo porque estoy anulando la variación de volumen. Fíjense ahora el inciso B. El inciso B me pide el cambio de volumen cuando la acetona pasa de un estado inicial de 20 grados centígrados y 1 bar hasta un estado final de 0 grados centígrados y 10 bar. Y acá sí también voy a ver las dos expresiones cómo me quedan. Entonces, lo que quiero calcular es esto, ¿verdad? El cambio de volumen. Y tengo la variación de temperatura y la variación de presión. Cuando yo hago este cálculo, la resolución de I, que es la verdadera resolución, me va a dar menos 0,0295. Y cuando use la aproximación, me va a dar menos 0,0291. Fíjense que el error es ínfimo, o sea, menor al 3% si lo calculan. ¿Está bien? ¿Esto lo entendieron? Lo único que cambia acá en la expresión es el exponente este. Entonces, es válida esa expresión para simplificar los cálculos. Entonces, ustedes me van a decir, ¿para qué aproximamos si da lo mismo? Da prácticamente lo mismo. Bueno, porque cuando tengamos que hacer la integral del trabajo de expansión, ahí sí que vamos a querer usar la aproximación. Cuando ustedes se acuerdan que el trabajo de expansión se definía como menos P por el diferencial de volumen. Y van a ver que en el práctico se lo hacen calcular para sólidos y líquidos. Y ahí van a ir corriendo a usar esta aproximación, porque acá, cuando quieran integrar, no les va a quedar tan bonito. ¿Está bien?
Y lo pueden usar, ¿por qué? Porque ya vimos que da aproximadamente lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de acá? Primero, que la variación de volumen de líquidos o sólidos puede estimarse conociendo los coeficientes de compresión y expansión. ¿Está bien? Y que las variaciones relativas son tan pequeñas que a los efectos prácticos siempre consideramos a los sólidos y líquidos como incompresibles y hacemos la aproximación de que la variación de volumen es igual a cero. Fíjense que nos estamos contradiciendo un poco. Por un lado la queremos calcular y por otro lado después decimos que la aproximamos a cero. Bueno, en realidad una cosa no tiene que ver con la otra. Yo la puedo calcular por más que sea muy chiquita, pero después cuando querramos hacer cálculos, por ejemplo, cuando veamos cómo varía el CP y el CB, lo vamos a decir que son incompresibles, es decir, que el volumen varía muy poquito. Entonces lo podemos considerar el volumen prácticamente constante. ¿Está bien? O sea, profe, lo que usted quiere decir como burdamente, ¿no? Es que nosotros podemos calcular, digamos, las variaciones de volumen o volumen específico porque son chiquitas, pero siempre, o sea, con respecto a lo que teníamos inicialmente, son pequeñas, digamos. Claro, siempre, después vamos a ver cuando queremos calcular, por ejemplo, el trabajo de una bomba, las bombas trabajan con líquido. Y cuando querramos calcular el trabajo de una bomba, la integral me va a quedar, por ejemplo, B de P, ya lo vamos a ver, no importa. Pero ese volumen, por más que nosotros sabemos que varía entre el estado inicial y final, lo vamos a considerar como si fuera constante. ¿Está bien? Sí, está bien. Eso es lo que les quiero decir. Y ahora vamos a ver también por qué. Porque esto no termina acá. Nuestro objetivo siempre es calcular, por ejemplo, entalpía y energía interna. O sea, a partir de todas estas deducciones que hicimos, vamos a calcular energía interna y entalpía. Entonces, Profe, sí, a mí me quedó una duda de que sí, usted hablaba del tema del trabajo de expansión-compresión, de por qué sí. convenía usar la aproximación. Cuando hagan la integral, ustedes, dependiendo de cómo varía la presión con el volumen, ustedes van a querer que ese volumen sea constante. Ah, O sea, van a ver que cuando reemplazan, ustedes acuérdense que la integral de menos PdB tienen que saber cómo varía la presión con el volumen. O sea, por sí. ejemplo, esta expresión tendrían que despejar la presión en función del volumen. Acá. dB, por ejemplo, dejarla en función de todo esto, ¿no? Vos Está tenés que bien. es la integral de menos P por dB. Si vos a dB lo reemplazás por todo esto, te va a quedar menos la integral de P por todo esto que está acá. Si vos esto lo haces variable, ¿qué haces? En Claro, cambio, si lo haces claro. constante, mirá qué bonito que te queda. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. ¿Entendés? Entendí. Sí, sí, entendí. Bien, perfecto. Sigamos Gracias. entonces. No de nada. Bueno, ¿qué pasa con los calores específicos entonces de sólidos y líquidos? O sea, líquidos le llamamos fluidos incompresibles, ¿no? Fíjense, si vemos en la tabla, ¿qué pasa cuando cambia abruptamente la presión y temperatura? Bueno, experimentalmente se observa, por ejemplo, acá tengo 20 grados centígrados y un bar, acá mantengo constante la temperatura y cambio en 50 bar la presión. Fíjense la relación entre el CP y el CB. Es prácticamente 1. Y acá cambio abruptamente la temperatura y mantengo una presión relativamente baja, pero también la cambio. Fíjense que la relación entre CP y CB bajo estas condiciones que son totalmente distintas y estas condiciones que son totalmente distintas, es aproximadamente 1. Entonces, para sólidos y fluidos incompresibles podemos asumir que CP es aproximadamente igual a CB, porque la relación da 1. ¿Esto lo podíamos hacer para gases? ¿Esta igualdad la podíamos asumir para gases? No. No. De hecho, CP menos CB nos daba R, no sé si de acuerdo. La relación de Meyers que vimos. Si fueran iguales nos daría 0. ¿Está bien? Esta asunción la hacemos cuando estamos trabajando con sólidos o líquidos que consideramos que son incompresibles. Y en vez de llamarlo CP o CB, directamente lo vamos a llamar C, porque no nos va a importar porque es prácticamente el mismo. ¿Está bien? Entonces, ahora que ya vimos algunos coeficientes y
lo del calor específico, ahora sí vamos a ver cómo calcular las propiedades que no podemos medir, como la energía interna y la entalpía. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a introducir los modelos, los coeficientes que acabamos de ver. ¿Está bien? Entonces, ya habíamos visto la clase pasada que para gas perfecto la variación de energía interna, ¿de qué dependía? ¿De la temperatura? De la temperatura, exactamente. Entonces, ahora vamos a ver de qué depende la energía interna para sólidos y líquidos. Entonces, la primera hipótesis que vamos a hacer, como les dije recién, es esta: que la variación de volumen es prácticamente despreciable y por lo tanto el volumen es constante. ¿Está bien? Esto puede considerarse para sólidos y líquidos. Si recordamos ahora la expresión general de la variación de energía interna, nosotros habíamos partido de esta expresión y habíamos reemplazado para gases perfectos y habíamos obtenido esto, que dU era igual a CB por dt. Habíamos incluido la ecuación de gas perfecto y habíamos llegado a esto. ¿Está bien? Entonces, ahora lo vamos a aplicar para sólidos y líquidos. Y vamos a obtener que dU efectivamente dependen de CB y dt. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que esto era despreciable, o sea, todo este término se me anula. Entonces, ¿qué obtenemos? Al igual que gases ideales, que dU es igual a CB por dt. Pero dijimos que como CB es igual a CP, lo vamos a llamar C directamente. Entonces, fíjense qué fácil calcular la variación de energía interna para un sólido. Para sólidos y líquidos, C es igual a CB igual a CP. Para gases ideales, esto va a ser CB efectivamente. ¿Está bien? Entonces, al igual que gases perfectos, sólidos y líquidos, la variación de energía interna solo depende de la temperatura. ¿Está bien? Es bastante sencillo esto. Lo único que tengo que saber para integrar es saber cómo varía C respecto de la temperatura. ¿Qué pasa ahora con la entalpía? También habíamos visto la expresión general. Yo les puse acá la expresión general diferencial de entalpía. Para gases perfectos habíamos visto que me quedaba solamente con este término. ¿Está bien? Ahora vamos a ver qué pasa para sólidos y líquidos. Fíjense, si yo quisiera saber la variación de entalpía a partir de esta expresión, a mí me faltaría saber esto. Acá ya no puedo despreciar este término, porque me está hablando de la variación de presión y me está hablando de cómo varía la entalpía respecto de la presión a temperatura constante. Es decir, que yo necesitaría conocer este término para calcular la variación de entalpía. ¿Hasta acá vamos bien? Es decir, que no podríamos calcular nada sin conocer esto. Pero vamos a hacer uso de la definición de la entalpía. Siempre haciendo, como estamos trabajando con sólidos y líquidos, asumiendo que dB es aproximadamente 0. Entonces, ¿cuál era la definición de entalpía? H igual a U más P por B. ¿Esto se acuerdan? Sí, profe. Bien, ¿yo podría reemplazar el P por B acá por RT? Si es un gas ideal, sí. No, porque, o sea, estamos hablando de sólidos y líquidos acá. Perfecto, perfecto. No lo voy a hacer porque estamos trabajando sólidos y líquidos. Si fuera un gas ideal, perfectamente acá podría poner RT. Pero en este caso, no. Entonces, para encontrar la derivada exacta de la entalpía, bueno, vamos a hacer la derivada. DH es igual a la derivada de la energía interna más la derivada del producto, que es P por dB más B por dP. Pero que dijimos, por suerte, que dB lo vamos a despreciar. Entonces este término se nos va. Entonces, ¿qué pasa si comparo esta expresión con esta expresión? ¿Qué obtenemos? Que dU, si se acuerdan, era CB por delta T. En este caso vamos a asumir que estos son los mismos y lo vamos a llamar CP o CB o C y lo vamos a reemplazar en lo que es la energía interna. O sea que la expresión nos va a quedar esta. Si comparamos esta expresión con esta expresión, ¿qué podemos decir? Tengo el primer término exactamente igual. CP por DT. CP por DT.
Y acompañando al diferencial de presión, tengo de este lado la variación de entalpía respecto de la presión a temperatura constante y de este lado el volumen específico. ¿Qué significa? Que comparando las dos expresiones vamos a ver que esa derivada parcial es igual al volumen específico. ¿Está bien? Finalmente, si yo integro entre los estados 1 y 2, voy a obtener que la variación de entalpía para un sólido o un líquido me va a quedar de esta forma. Y conociendo cómo varía el C con delta T, voy a poder obtener el valor. ¿Me siguieron hasta acá, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. y es, bueno, buenísimo. Y eso es todo de líquidos y sólidos. ¿Hay alguna duda? Antes de que pasemos a la parte, a la última parte. Yo, profe, la última presión no ¿Te sé cómo perdiste? llega a esa última parte. Integra y después qué hace. Bueno, esto te acordás, era la definición general que habíamos obtenido en la clase pasada. ¿Está bien? Sí, sí. Y por otro lado, derivé lo que es la definición de entalpía. ¿Está bien? Y acá anulé este término porque como estamos trabajando para sólidos y líquidos, dijimos que el volumen es aproximadamente constante. Entonces dB es igual a 0. Si yo reemplazo lo que es la energía interna, nosotros anteriormente obtuvimos que la energía interna, ¿qué era? C por delta T. ¿Te acordás? Esto, perdón, la variación de energía interna es CB por delta T. Entonces lo que hice fue reemplazar acá du por CB por delta T, que es lo que acabamos de obtener anteriormente. ¿Está bien? Ah, Y por sí, otro sí. lado teníamos que más B de P, que es lo que está acá. Pero ahora, esta es una expresión general de entalpía. Bueno, en general no, porque acá ya reemplacé cuánto vale du, pero es la definición de entalpía y esta también. Me está mostrando la variación de entalpía. Entonces yo si comparo los miembros derechos de las dos igualdades, voy a tener que el primer término es igual y el segundo término también tiene que ser igual. No queda otra opción. Fíjense que lo que acompaña la variación de presión acá y acá debería ser lo mismo. Es decir, que esta es la conclusión. ¿Está bien? Sí, hasta ahí sí. Bueno, entonces ahora, ¿qué hago? Ahora yo quiero conocer la variación de entalpía. O sea, tengo que integrar este término, integrar toda esta expresión entre un estado inicial 1 de equilibrio y un estado final 2 de equilibrio, que es lo que estoy haciendo acá. Entonces, fíjate, como dijimos que este volumen lo podemos considerar prácticamente constante, este lado de la integral me va a quedar fácil, me va a quedar el volumen por la diferencia de presiones. Pero esta parte, que es la de la energía interna, yo tengo que conocer cómo varía el calor específico con la temperatura para poder integrarlo. Si yo conozco eso, ya voy a poder calcular la variación de entalpía. ¿Ahí me seguiste? Sí, sí. Gracias. Bueno. ¿No tienen más dudas de esto, chicos? Esto es bastante fácil, o sea, esta parte la van a hacer, no sé, en 2 horas hacen todos los ejercicios de sólidos y líquidos porque es bastante fácil. Así que ahora vamos a pasar a la última parte. Ahí ven las transformaciones politrópicas. Sí, se ve. Bien, perfecto. Entonces, ya vimos gases ideales, ya vimos un poco cómo se comportan los sólidos y los líquidos, y ahora vamos a ver algo que parece que está colgado, pero no está colgado, que son las transformaciones politrópicas. Estas transformaciones son las más generales que hay. ¿Se acuerdan qué tipo de transformaciones o procesos habíamos visto? Por ejemplo, si yo les digo que tengo un cilindro émbolo, cuyo émbolo se mueve libremente y pasa de un estado inicial 1 a un estado final 2. ¿Qué tipo de transformaciones? Isobárico. Perfecto. Ahora si yo les digo que ya no es más isobárico, pero lo dejo intercambiar calor en cada una de las etapas para que se iguale la temperatura. ¿Qué tipo de proceso es o transformación es? Adiabática. No, si lo estoy dejando Isotérmico. intercambiar calor. Isotérmico. Ah, isotérmico, sí. bien. Bien ahí. Sí, igual entendí que querías decir isotérmico. Y por ejemplo, si yo tengo un recipiente rígido que le entrego calor y tengo una sustancia adentro y va de un estado 1 a un estado 2, ¿cómo es? Isométrico. Isocora creo que se dice. Sí, isocoro, también se le dice isométrico. Está bien.
Entonces, estas transformaciones politrópicas agrupan todas esas transformaciones que vimos. Y ahora vamos a ver esto. Entonces, como siempre, vamos a empezar con un experimento. Y vamos a suponer que estamos durante un proceso de compresión cuasi estática de 1 kilogramo de argón en un dispositivo cilindro-émbolo. Y vamos a ir comprimiendo y vamos a medir la presión y el volumen. La presión y el volumen, en cada uno de esos estados. Si es cuasi estático, ¿qué significa? Está en régimen podemos medir en estacionario. cualquier las propiedades. A ver, paren, escuché varias cosas ahí. Que siempre alcanza el Primero, estado de equilibrio. Está en exacto. régimen ¿Alguien? estacionario. No, el régimen estacionario no. Rige temperatura constante. No necesariamente. Cuasi estático significa que todos los estados a lo largo del proceso son estados de equilibrio, es decir, que yo puedo medir las propiedades. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Eso se entendió? No confundan con estacionario o no estacionario. Estacionario es que las propiedades no varían en el tiempo. Yo puedo variar las propiedades en el tiempo y que siga siendo cuasi estático. De hecho, esto no sería estacionario porque estamos teniendo trabajo de expansión-compresión. Ojo con eso, chicos. Eso tiene que quedar claro. Un proceso cuasi estático o transformación cuasi estático significa que todos los estados sucesivos son estados de equilibrio. ¿Esto queda claro? Sí, profe. Bien. Sí, Perfecto. profe. Entonces, como es cuasi estático, puedo medir, por ejemplo, la presión y el volumen. Entonces, fíjense que como la masa es de 1 kilogramo, si yo divido esto para obtener el volumen específico, voy a obtener los mismos valores, nada más que con otras unidades. Va a ser metro cúbico sobre kilogramo, que es lo que dibujamos acá abajo. ¿Está bien? Entonces, eso grafico en una escala normal, donde mido la presión, mido el volumen y pongo cada uno de los valores. Y me da un gráfico de este tipo. ¿Está bien? Donde todos esos puntitos son puntitos del experimento. Ahora, si yo aplico el logaritmo, me va a dar un gráfico de este tipo, que esto ya lo vimos cuando vimos el calor latente, ¿se acuerdan? Me va a dar una recta en vez de una curva. Esto se acuerda. Entonces, lo que vemos de los dos gráficos es que la presión es inversamente proporcional al volumen. Es decir, si una aumenta, la otra disminuye. Entonces, si tomamos la recta, en donde apliqué el logaritmo natural en este caso, si es una recta, ¿qué tenemos? La ecuación de una recta. Y si tenemos la ecuación de una recta, tenemos una ordenada al origen, C1, y tenemos una pendiente n. ¿Está bien? Entonces, ¿la ecuación cómo va a ser? Bueno, dijimos que le aplicamos logaritmo, entonces tengo logaritmo natural de la presión igual a una constante C1 menos n por el logaritmo natural del volumen. ¿Está bien? Esto va a ser, o sea, esta constante va a ser la ordenada al origen y después voy a tener la pendiente. Entonces, si yo ahora, el menos es porque la pendiente es negativa, ¿está bien? Si yo saco el antilogaritmo de esa expresión, voy a obtener la expresión de abajo. Para llegar a esto, lo que tienen que hacer es pasar el logaritmo sumando. La suma de dos logaritmos es lo mismo que el producto. N pasa a exponencial acá y entonces me queda P por real a N. Y entonces le aplico el antilogaritmo y me va a quedar esto. Fíjense que la constante cambió porque acá voy a tener E a la C1 que va a seguir siendo una constante C. Eso háganlo, chicos, es matemática. ¿Está bien? ¿Va a hacer una consulta? Sí. Capaz es media pava, pero no sé si estoy entendiendo. Una transformación politrópica, como dice ahí, solo se puede utilizar para un gas real. Ahora vamos a ver, no. Ah, ok. Entonces, esta expresión, ahora lo vemos un poquitito más. Esta expresión significa que el producto de P por B a la N es una constante. Y esta expresión que ven acá es una expresión general, es decir, que sirve para todo tipo de gases. Gases reales, o sea, todos los gases que son los gases reales, digamos. ¿Está bien? Ahora vamos a ver
¿qué pasa con los gases ideales? Acá lo que tienen que tener en cuenta es que n es un valor positivo de la pendiente de la recta, porque el menos ya lo incluimos ahí. ¿Está bien? Y esta es, bueno, la curva obtenida de datos experimentales. Entonces, esto se denomina transformación politrópica a cualquier transformación cuasi estática de un gas real. Y esto es importante. Cuasi estática de un gas real, porque partimos de analizar estados de equilibrios. Entonces, esta expresión representa la compresión o la expansión de un gas real. O sea, porque lo hicimos en un dispositivo cilindro-émbolo en sucesivos estados de compresión. Pero fíjense que nosotros no estamos poniendo ningún requerimiento. Esto sirve para cualquier gas. Cualquier gas que me cumpla P por B a la N igual constante va a cumplir con una transformación politrópica. ¿Esto qué significa? Que P1 por B1 a la N va a ser igual a P2 por B2 a la N igual a P5 por B5 a la N. O sea, siempre el producto, teniendo en cuenta la pendiente de esa recta, va a ser una constante. Y esto se cumple para cualquier gas. Entonces, si yo ahora quiero saber cómo quedaría esa expresión para un gas perfecto, ¿qué es lo que voy a hacer? Me dicen ustedes. Usa la ecuación de estado. Voy a usar la ecuación de estado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? De esta expresión voy a poner P, pero esta P la voy a sacar de lo que es la ecuación de gas de estado. Fíjense que ahora sí ya estoy con una restricción, que es reemplazar con la ecuación de estado de los gases perfectos. Entonces, ¿cómo era la ecuación de estado? P por B igual a RT. Si yo despejo P, ¿qué me queda? Que P es igual a RT sobre el volumen. Y eso es lo que reemplacé acá. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que pasa? R, fíjense que acá tengo otra expresión. Yo acá, en donde está T, me tendría que haber quedado RT sobre B por B a la N. Pero R es una constante, así que la metí adentro de esta constante. Me la saqué encima y esto va a seguir siendo una constante. O sea que acá me va a quedar T por B a la N sobre B. Pero bueno, ese B a la N sobre B es lo mismo que poner B a la N menos 1. Por eso me queda esta expresión. Esto es matemática, chicos. Si tienen alguna duda, háganlo en el cuaderno. No quiero perder tiempo con esto porque es fácil. Entonces lo que me dice es que ahora sí, solo para gases ideales, en una transformación politrópica se va a cumplir que T por B a la N-1 va a ser igual a una constante. O lo que es lo mismo, entre dos estados vamos a decir que T2 sobre T1 va a ser igual a B2 sobre B1 a la 1 menos N. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguno se perdió? Entonces, esta expresión... Bueno, Profe, voy a hacer... Sí. ¿me escucha? Quería preguntarle qué era C1, o no sé si lo dijo, me fui un cachito y volví recién. Es una constante. El gráfico. Es la ordenada al origen, es una constante cualquiera. O sea, esto es un ejemplo para que vean cómo les queda la expresión. Digamos. Nada más. Esta constante la van a tener que calcular ustedes, no es que tiene un valor único. Profe, y el n no es el número de moles, ¿no? No, Ah, para está bien, nada. No confundir, no. El n es el exponente, es el exponente de la transformación politrópica. Y es el valor positivo de la pendiente recta, no tiene nada que ver con el número de moles. Entonces, fíjense, esta es válida para cualquier gas, acá ya no es válida para cualquier gas, o sea, no es válida para gases reales, sino que es válida para aquellos gases que se comportan como gas ideal, es decir, gases con baja densidad. ¿Qué pasa si yo en vez de reemplazar P, hubiera reemplazado B con la ecuación de gas perfecto? Bueno, hago el mismo cálculo. De la ecuación de gas perfecto me fijo cuál es la expresión de B y la meto acá. Trabajando matemáticamente van a llegar a esta otra expresión. Fíjense que esta me relaciona la temperatura con el volumen específico para un gas perfecto,
Y esta me relaciona la temperatura con la presión para un gas perfecto. Es decir, que a lo largo de toda la transformación politrópica se va a cumplir que T por P a la 1 menos N sobre N va a ser igual a una constante. O lo que es lo mismo, puedo comparar entre dos estados y voy a tener esta relación. Es decir, que yo conociendo, por ejemplo, el estado inicial, que va a ser P1 y T1, el exponente N y una de las condiciones del estado 2, voy a poder calcular la otra propiedad que me falta. ¿Está bien? Es importante estas condiciones, que estas dos son solo para gas perfecto. Bueno, acá otra vez, esto se lo repetimos 1000 veces porque después van al práctico y usan cualquiera para cualquiera. No. Esta es la expresión general, válida para todo tipo de gas, y esta solo vale para gases perfectos. Acá están otra vez las relaciones. Entonces, las transformaciones politrópicas representan a todas las transformaciones dependiendo del valor de la constante n. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Fíjense, supongamos que n vale 0. ¿Qué me queda acá? Presión constante. Presión constante. Listo, ya me incluyó esta expresión, la transformación isobara. Esto para cualquier gas, fíjense. Estamos en la expresión general. Ahora, ¿qué pasa si n vale más menos infinito? Y acá los maté. Porque en realidad lo que hay que hacer acá es una trampita que es sacar la raíz de n, digamos, ¿no? O sea, elevar todo esto a la 1 sobre n. Entonces me va a quedar P a la 1 sobre n por el volumen y la constante. ¿Esto lo ven? La constante que va a ser otra constante nueva. Para Claro, analizar... sería ¿Cómo? sería el volumen igual a 0. El volumen sería igual a una constante, no sería igual a 0, ¿no? Sí, sí. ¿Eso lo ven o no? Porque acá lo que hay que No, hacer yo no lo es... veo porque Bueno, mira, entendí que acá... hacías. Yo entendí que elevabas todo a la 1 sobre n. Sí. Y si haces c a la 1 sobre n y eso lo haces tender a infinito, te queda 0. Entonces veo que el volumen es 0. No, te queda 1 sobre infinito es 0, c a la 0 es 1. Ah, ahí está. Ah, no, disculpame, porque yo lo que quiero hacer acá es aplicar raíz, no elevar a 1 a la n. Me confundí. O sea, lo que haces acá es aplicar la raíz de la n. ¿Entendés? O sea, esto me va a Sí, ahí quedar... sí lo entendí. Bueno, háganlo matemáticamente. Yo acá no le hice los pasos, pero créanme que si n vale más o menos infinito, me va a quedar que el volumen es igual a una constante. O sea, la constante va a estar afectada por ese n, pero va a seguir siendo una constante, porque medio que se anula. ¿Está bien? Háganlo esto es matemático nada más. Y si n vale igual a 1, ¿qué pasa en el caso de gas perfecto? Si n es igual a 1, en el caso de gas perfecto ya nos vamos a estas dos expresiones, entonces 1 menos 1 es 0, b a la 0 es 1, t es igual a constante. Así que acá tenemos incluida también la isoterma para el caso de gas perfecto. ¿Y qué pasa ahora si n es igual a Cp sobre Cb? Si n es igual a Cp sobre Cb, esperen que voy a poner otra vez esto porque no se ve nada. Estamos acá, ahora. Si n es igual a Cp sobre Cb, esa cociente entre Cp y Cb se define como gamma. Cuando ocurre eso, y esto se aplica solo para gases perfectos también, cuando n es igual a gamma, entonces la transformación corresponde a una adiabática reversible. Lo de reversible ya lo vamos a ver, pero esto significa que es una transformación que obviamente no intercambia calor y que se desarrolla tanto en un sentido como en el otro sin que haya ninguna modificación sobre el medio que lo rodea. ¿Está bien? Ya vamos a ver bien la definición de reversible. Pero si el gas se comprime y nosotros vemos que n
un gas perfecto, perdón, se comprime, y vemos que N coincide con Cp sobre Cb, entonces estamos ante una transformación adiabática reversible. Y esto es importante, ahora vamos a verlo en un gráfico. Entonces, profe, Entonces, para los sólidos y líquidos, eso valía 1, ¿no? Cp sobre ¿cómo? Cb. Para los sólidos y líquidos. Pero no, gamma se define solo para gases perfectos, Ah, bien, bien. que es lo que les acabo de decir recién. Gamma es solo para gas perfecto y acá lo tienen también. Entonces, acá en este gráfico PB vemos esos casos. Bueno, cuando es una isocora, ya vemos que es una línea vertical. Cuando es una isobara, vemos que es una línea horizontal, que es la que corresponde a n igual 0. Cuando n es igual 1, significa que p por b a la n, o sea, p por b es igual a una constante, que era lo que habíamos visto, que caía sobre una hipérbola equilátera, que es esta que se ve acá con n igual a 1. Ahora, cuando n es igual a gamma para gas perfecto, esta curva tiene mayor pendiente que la isoterma y es la que corresponde a la diabática reversible. Esto es importante que sepan que tiene una pendiente mayor, simplemente porque gamma es mayor que 1, porque para gases perfectos ya vimos que Cp era mayor que Cb, y entonces por lo tanto nos va a dar una pendiente mayor. Y es importante porque es distinto si yo tengo que marcar el trabajo, por ejemplo, de una transformación adiabática reversible que de una isotérmica. Si yo tengo que comparar el trabajo comparando las áreas bajo la curva, van a ver que es distinto. Entonces es importante que sepan que una tiene mayor pendiente que la otra. ¿Está bien? Bueno, ¿qué diferencias hay entre n y gamma? Bueno, que n es una constante matemática, o sea, p por b a la n es igual a una constante, y este n es un exponente matemático, y esto vale para todo tipo de gases. Esto nosotros o se lo vamos a dar, o le vamos a decir cómo calcularlo, que es lo que viene ahora. Y gamma, en cambio, gamma es una propiedad, porque gamma es Cp por Cb, y Cp y Cb dependen de la temperatura, que ya lo vimos. Para gas perfecto solo depende de la temperatura. Entonces gamma me depende de la temperatura. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre n y gamma. Y esto por eso es solo válido para gas perfecto. Entonces, vamos a suponer que estoy comprimiendo un fluido y que yo conozco los estados inicial y conozco P2 y el valor de n. Entonces, en ese caso, yo podría calcular el valor de B2. Pero, ¿qué pasa si no conozco el valor de n y solo conozco los estados inicial y final? Bueno, puedo calcular n, esto es matemática, lo espejo y punto. O sea, eso es así sencillo. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos calcular el trabajo de expansión-compresión de un gas real? Es decir, que me va a valer solo esta expresión durante una transformación politrópica entre los estados de equilibrio 1 y 2. Entonces, acá voy a tener que incorporar esta expresión de P por B a la N. ¿Esto se dan cuenta? Porque esa expresión me dice cómo varía P con el volumen. Bueno, cuando hagan esa deducción matemática que les dejo de tarea, es fácil, no es difícil, es matemática nada más, van a obtener esta expresión. Que en un trabajo de expansión-compresión para un gas real que sufre una transformación politrópica, se puede calcular de esta forma. Esta expresión no se la tienen que acordar de memoria, chicos. Ninguna deducción se la tienen que acordar de memoria. Esto, si lo tienen que usar en el parcial, se los damos. Les aviso para que no se preocupen por aprendérsela de memoria. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa ahora si yo quisiera calcular, por ejemplo, ahora otra integral, que es esta? Esta integral todavía no la vimos, ya la vamos a ver, que es el trabajo de flujo, pero si yo quiero calcular la integral de B de P, utilizando también la expresión de la politrópica, entonces vamos a llegar a esta otra expresión. Lo mismo que antes, no se la tienen que aprender de memoria, esta se la damos. Pero es para que vean que esto de la politrópica es importante para calcular el trabajo de expansión-compresión. ¿Está bien?
Fíjense que el único caso en donde no se usa esta expresión va a ser cuando tenga un n igual a 1. ¿Por qué? Porque en ese caso se utiliza la ecuación de gas perfecto porque esto queda indeterminado, que es para el caso de una transformación isotérmica, que era lo que habíamos visto acá. En ese caso, directamente acá, en vez de reemplazar P por B a la N, lo que vamos a hacer es expresar P en función de la ecuación de estado, que P en función de la ecuación de estado me va a quedar RT sobre B. Y como R va a ser constante y T va a ser constante porque estamos en isoterma, únicamente me va a quedar la integral de dB sobre B, que me queda algo logarítmico. ¿Está bien? Es decir, que esto se utiliza en todos los casos de gases reales, excepto en una transformación isoterma, y esto es para calcular, y esto es lo mismo, ¿no? Es para calcular el trabajo de flujo que vamos a ver un poquito más adelante, pero es para que tengan presente esta expresión. Profe, Sí. si no es un gas real, o sea, si es un gas real, ¿podemos igual usar la función de estado de gas ideal para un No. proceso de isoterma? No. Entonces, ¿ahí cómo sería? Porque yo les dije que para un proceso isotermo acá es para gas perfecto que se da esta igualdad, ¿se acuerdan? Ah, está bien. ¿Está bien? O sea, Sí. eso es para gas perfecto. Si no, es que no te va a dar seguramente un isotermo para un gas real. Esto en general lo vamos a ver. Fíjate que esta es la única que es para gas real. Después las otras son para gas perfecto y en general nosotros usamos para gas perfecto. Vos me estás preguntando si es un isoterma y es un gas. Lo que pasa es que no te va a dar esta deducción, ¿entendés? Claro, sí, no te va a había dar prestado atención que n igual a 1 era solo para gas perfecto. Claro, no lo vas a poder ver tan fácilmente de acá, porque no vas a saber cómo es la expresión de la temperatura. O sea, para un isoterma de un gas real, n no vale 1. Eso es lo que te quiero decir. Claro, sí. Perfecto, ahí Bien. entendí. Gracias. Bueno, entonces, esto es todo de transformaciones politrópicas. Transformaciones politrópicas es fácil, aunque parezca que no, es muy fácil, pero lo que tiene es que es muy matemático, o sea, son muchas cuentitas de PB a la N por T, paso dividiendo, paso del antilogaritmo y eso, pero es fácil. Ya van a ver en la teoría, les dije a Andrés que les haga un ejercicio con distintas transformaciones para que ustedes vean, pero no les va a costar para nada. Es algo muy sencillo, muy sencillo. Chicos, ¿alguna duda de esto? Porque acá termina la clase de hoy. Miren, 40 minutos más temprano. Profe, o sea que todas las transformaciones son politrópicas, ¿se podría Todas decir las eso? transformaciones son politrópicas. Y cuando en la forma más general, o sea, cuando tenemos un gas real, la que utilizamos es esta. Ya cuando queremos meter cómo varía la temperatura con el volumen o la presión con el volumen, acá ya estamos asumiendo que estamos hablando de gas ideal. Pero para gases reales vamos a tener esta expresión únicamente. Nosotros en el enunciado lo vamos a decir si el gas se comporta como ideal o se comporta como real. Si se comporta como real, la única que pueden usar es esta. No pueden usar otra. Ahora, si se comporta como gas ideal, pueden usar las tres. ¿Se entiende eso? Sí, gracias. Bien. ¿Alguna duda más, chicos? No, profe. Bueno, si no hay más duda, acá los dejo. Mañana se viene dura la cosa, así que yo les aconsejo si pueden avanzar hoy lo más que puedan con los prácticos para que no se atrasen, porque entropía y todo lo que viene es largo y es más complicado. Y necesitamos que tengan esto claro porque hacemos uso de todo esto que estamos viendo. Bueno, aprovechen las consultas, aunque sea, planteen los ejercicios, aunque no los resuelvan con números, por ahora, después lo van a tener que resolver, pero les aconsejo que si van muy atrasados, entonces que planteen cómo resolverían aunque sea el ejercicio. Planteen las ecuaciones, el primer principio en forma general, simplifiquen según las condiciones del problema, y planteen cómo calcularían lo que les piden, sin hacer los números, pero sí el planteo.
para que después ustedes reemplazar el número nada más, pero si tienen alguna duda, consultan aunque sea y no se traban y pueden avanzar. ¿Está bien? Bueno, si no tienen más dudas, chicos, terminamos acá. Bueno. Bueno, profe, por ahora no. Bueno, profe. Buenísimo. Gracias, profe. Listo, nos vemos entonces mañana. Nos vemos, profe. Chao. No, no, hasta luego. Chao, nos vemos, profe. Chau, chau. Les corto así. Chao, nos vemos.